Usted viaja por una carretera helada, seguro de su destino material, pero el destino tiene otros planes. Un violento impacto apaga los faros de su realidad, sumergiéndolo en el silencio definitivo. Lo que George Smith está por descubrir es que el verdadero viaje comienza cuando el corazón se detiene. Acompáñanos a escuchar una voz auténtica que hoy desafía la tumba desde el más allá. Leslie Flint, un destacado medium del siglo XX, usa su voz para comunicarse con los espíritus. En una sesión que tuvo lugar el 16 de abril de 1959, un agricultor llamado George Smith, originario de Inglaterra, se comunicó a través de Flint. George había fallecido alrededor de 1940 en un accidente vehicular y al principio no se dio cuenta de que ya no estaba vivo. A continuación, se detalla su experiencia, la conversación que mantuvo con el medium y los aspectos más destacados del contacto. Era una noche fría de marzo en las montañas rocosas. Había trabajado hasta tarde y manejaba de regreso a casa. El hielo comenzaba a formarse en la carretera por el deshielo del día. Todo estaba en calma, hasta que, de repente, en el resplandor de mis faros apareció un venado. Instintivamente giré el volante hacia la izquierda para esquivarlo, y en cuanto lo pasé, intenté enderezar el auto, pero el vehículo no respondió. En un segundo, un camión se estrelló contra mí. El golpe fue devastador. Lo recibí justo detrás de la rueda delantera del lado del conductor. El impacto arrancó todo el costado izquierdo del coche. Quedé atrapado entre los fierros. Tenía el cuerpo destrozado. Mi rodilla derecha se había estrellado contra el tablero y el fémur había atravesado mi cadera. Traté de incorporarme, pero descubrí que mi lado izquierdo no respondía. Entonces lo supe. Mi columna también estaba dañada. Pensé, voy a quedar parapléjico. Escuché voces. Personas que habían presenciado el accidente se acercaban. Uno de ellos corrió hasta un granero para pedir ayuda, pero el hospital más cercano estaba a más de 35 minutos. El frío de la montaña me calaba los huesos y comencé a temblar. No lo sabía, pero mi brazo estaba roto y me estaba desangrando por dentro. El dolor era insoportable, cada respiración una batalla. Sentía que la vida se me escapaba y pensé, si este es el final, no sé si haya algo más allá. Había oído tantas cosas, pero nadie tiene la certeza. Entonces mi mente viajó. Me vi de niño otra vez, repasando cada etapa de mi vida, mi infancia feliz, el amor de mi esposa, mis 2 hijos. Pensé, he vivido una buena vida. Estoy agradecido. El dolor comenzó a desvanecerse, como si alguien me hubiera cubierto con una manta tibia que subía hasta mi pecho. Tomé una última bocanada de aire, cerré los ojos y perdí la conciencia. Cuando desperté ya no estaba en las montañas, me encontraba en un lugar extraño, como cubierto por una neblina que se aferraba al suelo. Esta bruma no era de agua, emitía un sutil crujido, una vibración que acariciaba mis extremidades espirituales y borraba de inmediato el recuerdo físico del frío y las fracturas. Miré hacia arriba y vi un cielo impresionante, lleno de estrellas, con la Vía Láctea extendiéndose en todo su esplendor. El horizonte parecía infinito, salpicado por nebulosas que titilaban. Cada estrella parecía cantar un acorde imperceptible. A lo lejos, distinguí un grupo de seres luminosos. No poseían rasgos humanos definidos, sino siluetas de energía pura, destellando en tonos dorados y zafiro que se expandían y contraían como corazones latiendo al unísono. No hablaban, pero sus pensamientos se instalaban directamente en mi mente. Me pedían que me acercara. Apenas acepté la idea, comencé a moverme rápidamente hacia ellos. Al llegar, me rodearon. Sentí cómo me envolvían con una luz blanca y pura, una frecuencia de paz que disolvió cualquier rastro de la confusión del accidente. Fue entonces cuando experimenté el amor más profundo que uno pueda imaginar. Un amor que no juzga, que sana, que une todo lo que existe.
Comprendí, el amor es la fuerza más grande del universo. Todo fue creado a partir de él. La luz penetraba mi nueva anatomía sutil, limpiando los residuos energéticos del miedo. No hubo juicios ni reproches. Al contrario, me hicieron sentir que mi vida había tenido valor. Me transmitían energía, aceptación, plenitud. Aquello era mi verdadero hogar. De pronto, todos mis problemas de antes, el trabajo, las mudanzas, los pendientes, ya no significaban nada. Todo era irrelevante. Entendí que, al final, todo estaría bien. Y pensé, morir es fácil, lo difícil es vivir. Ellos me mostraron que podía elegir, quedarme ahí o regresar. Mi corazón dudaba, no quería dejar atrás esa paz, pero pensé en mis dos hijos pequeños, en mi esposa. Quería verlos crecer, pero al final decidí quedarme en casa, asumiendo mi nueva condición en este plano de luz. Si les está gustando la historia, es momento de dejar su like. Apenas tomé la decisión, el lugar comenzó a transformarse. De la neblina surgió un sendero de luz, como un puente suspendido en el espacio, construido con filamentos de oro que vibraban a una frecuencia celestial. Lo seguí con una mezcla de asombro y serenidad, sintiendo cómo mis pies, hechos ahora de pura esencia espiritual, se afirmaban sobre aquella calzada geométrica que cruzaba el infinito cosmos. Al otro lado, en una atmósfera saturada de partículas brillantes que olía a flores, me esperaban figuras que reconocí de inmediato. Primero vi a mi madre. Se acercó sonriendo, rodeada de un aura rosa que transmitía una ternura infinita, como si jamás hubiera partido. Su abrazo no fue físico, sino un entrelazamiento de almas. Un color indescriptible recorrió todo mi ser, una fusión de nuestras identidades donde recordé cada caricia de mi infancia. Detrás de ella estaba mi padre, con la mirada llena de ternura y un resplandor a su lado que denotaba su madurez espiritual en esa dimensión. También apareció mi abuelo. Su figura se veía joven y robusta, libre de las dolencias de la vejez, vistiendo túnicas tejidas con hilos de pura luminiscencia. Venían acompañados de otros familiares, tíos y primos que habían partido con los años. Todos irradiaban la misma luminosidad, como si fueran chispas de un mismo sol, flotando en esa perfecta armonía. Estamos bien, me transmitieron sin palabras. Aquí nadie sufre, aquí todo tiene sentido. Sentí que mi espíritu se abría como nunca antes, absorbiendo la historia colectiva de mi linaje. Comprendí que los muertos no se han ido, siguen siendo parte de nuestra historia, operando como protectores invisibles, esperando el momento de reencontrarnos en este plano de absoluta claridad. El amor que me envolvía en ese instante era imposible de describir, y comprendí algo más. La muerte no es un final, es un regreso. Tras el reencuentro, los seres luminosos me guiaron hacia una especie de salón sin paredes ni techo. Era un espacio de luz pura, un anfiteatro cósmico donde las columnas eran torres de energía ascendente y el suelo reflejaba constelaciones en movimiento continuo. Todo parecía vibrar en armonía con una melodía que sostenía el orden del universo. Ahí otros espíritus esperaban. No eran familiares, sino guías, maestros de la evolución espiritual cuya sola presencia infundía un respeto sagrado. Uno de ellos me habló con claridad mental, proyectando sus palabras directamente en mi mente. Lo que viviste en la tierra no fue en vano. Cada dolor, cada lucha, cada error, son lecciones que tallan el alma. Nadie se va sin haber aprendido lo que debía aprender. Me mostraron escenas de mi vida proyectadas en las paredes de luz, hologramas hiperrealistas donde no solo veía mis acciones, sino el impacto emocional que causaron en los demás. No era un juicio punitivo, sino una oportunidad de comprender las leyes de causa y efecto. Todo es registrado en el espíritu,
me explicaron mientras observaba aquellas escenas. El amor multiplica la luz y el egoísmo oscurece el camino. Pero nadie está perdido, porque siempre habrá otra oportunidad de crecer a través de nuevas experiencias en la escuela de la carne. Uno de ellos me habló sobre el tiempo en la tierra. La vida es una escuela breve. Crees que dura mucho, pero comparada con la eternidad, es un suspiro. Cada uno va a la tierra a aprender lo que aún no ha comprendido. El sufrimiento no es castigo, es maestro. Y cuando logras amar incluso en medio del dolor, entonces alcanzas la verdadera libertad. Lo que viví no era fantasía, era la confirmación de que la vida continúa y que el amor es lo único que vale en ambos mundos. Sé que mis palabras llegan a ustedes a través de un medium, y tal vez algunos duden de que esto sea real, pero quiero que comprendan que no estoy muerto. Simplemente he dejado atrás el cuerpo físico y ahora habito en otra dimensión de existencia, comunicándome desde la verdad del plano espiritual. Lo que quiero transmitirles es sencillo, pero de un valor inmenso. La vida continúa. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ningún final trágico puede borrar lo que realmente somos. El espíritu permanece, y desde este lado puedo asegurarles que la muerte es solo un paso hacia un lugar de amor y aprendizaje. He visto a mis padres, a mis familiares y a muchos que partieron antes. Están bien, están vivos, en la forma más auténtica que pueda imaginarse. Y yo, que un día creí que todo terminaba con el último aliento, hoy puedo afirmarles que lo verdadero apenas comienza cuando dejamos la carne. Quiero darles un consejo. Aprovechen el tiempo que tienen. No malgasten los días en rencores ni en cosas materiales que se desvanecen. Abracen, perdonen, vivan con gratitud. El amor que entreguen será lo único que trascienda, lo único que brilla cuando crucen este umbral. No teman la muerte, tengan temor más bien de no haber amado lo suficiente mientras vivían, porque aquí, en este lugar donde ahora me encuentro, la única riqueza que importa es la del corazón. Y si alguna vez sientes soledad o desesperanza, recuerda estas palabras. No están solos. Los que partimos seguimos cerca, acompañando cada paso, aguardando el reencuentro. La eternidad es un círculo de amor en la que todos volvemos a abrazarnos. Ese es mi mensaje desde este lado de la vida. Lo único que nunca muere es el amor. Amigos, si les gustó este video, no olviden darle like, compartir, suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ya saben, si les gustó esta historia, no olviden dejar su hype. Eso me ayudaría bastante para que el video siga siendo recomendado a más personas. Y por lo pronto les voy a dejar un video que sé que les va a gustar. De este lado. Nos vemos en el próximo video.